5 minutos de prórroga a las 2 de la tarde que empezamos los seminarios, como para que se vaya conectando la gente. Así que bueno, ¿pones a grabar? Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del INIGEM. Y en este día me es grato presentar a la doctora Andrea Godino. Andrea Godino es investigadora independiente del CONICET, del Instituto de Investigaciones Médicas Ferreira, que pertenece a la Universidad de Córdoba y al Instituto Privado de Córdoba y al CONICET. Y bueno, Andrea, la verdad, un placer presentarte y muchas gracias por tomar la invitación. Así que bueno, escuchamos tu presentación. Bueno, buenísimo. Gracias, Marcelo, y Liliana por la invitación. La verdad que es un placer enorme para mí. Como les comentó antes Marcelo, yo trabajo en el Instituto Ferreira, que es un instituto de Córdoba, que es bastante pequeño y las temáticas que hay dentro del instituto son bastante diversas. Así que siempre esto es una buena oportunidad para intercambiar ideas, contar nuestros resultados y bueno, y salir un poco de nuestro espacio. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo hoy el título que le puse a la presentación es Programación temprana del sistema de osmorregulación y los mecanismos adaptativos en ratas, que observamos en ratas. Bueno, antes me gusta agradecer siempre a los que han hecho principalmente los experimentos de los datos que les voy a mostrar. Es la doctora Cintia Porcari y la doctora Fabiola Macchione. Eh, Así que bueno, van a poder apreciar sus trabajos en el contexto de la tesis doctoral de cada una de ellas. Bueno, como todos sabemos, durante la ontogenia temprana, ciertos estímulos, ya sean prenatales o postnatales tempranos, tienen la capacidad de inducir o programar los sistemas homeostáticos en desarrollo, afectando sus respuestas a largo plazo, incluso en aquellos momentos que los estímulos ya no están, esos estímulos programadores no están o desaparecen. Em, Durante ay, perdón, eh, la exposición intrauterina del organismo en desarrollo, por ejemplo, a drogas de abusos o a hiperglucemia, eh, afecta el desarrollo del organismo, generando como resultado, en la mayoría de los casos, un neonato de bajo peso al nacer. Es decir, de que todos los estímulos del ambiente externo, como pueden formar parte de la dieta materna, la exposición a estrés emocional o fisiológico o el consumo de drogas de abuso, impactan en el ambiente interno materno, afectando la composición como de citoquinas, de factores metabólicos u hormonas. Esa información llega al organismo en desarrollo a través de la placenta, enseñándole las claves sensoriales con las cuales se va a encontrar una vez que salga del vientre materno. Por lo tanto, podemos decir que esta programación perinatal incrementa la capacidad adaptativa del organismo a las condiciones ambientales presentes durante esta etapa temprana. Pero si esas condiciones ambientales en las que el organismo se desarrolló desaparecen luego que ya ha llegado a la adultez, eh, esas capacidades adaptativas muchas veces se vuelven desadaptativas o una desventaja que se la asocia con la aparición de algunas patologías como la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. En nuestro laboratorio durante años estudiamos el consumo de sal. Eh, Hemos estudiado el circuito neural con las distintas áreas implicadas, tanto en las fases excitatorias como inhibitorias del apetito, y los distintos sistemas neuroquímicos que también participan en su control. En particular, el apetito por el sodio es definido como una conducta innata de los organismos
que le permiten llegar mediante la dieta, ya que es de la única forma que se incorpora el sodio a nuestro cuerpo, a los niveles fisiológicos de sodio en el cuerpo. Se ha visto que todo lo que el consumo por encima o por debajo de ese nivel fisiológico genera cambios deleterios a la salud de los organismos. Con lo cual nos empezó a interesar o nos empezamos a cuestionar un poco el efecto que tendría la alteración de este consumo de sodio en la etapa temprana y cómo eso podría modificar la fisiología de las crías a largo plazo. Durante los últimos 20 años ha explotado lo que es las evidencias en relación al efecto del consumo temprano de sodio y su impacto en la programación y los efectos durante la adultez de las crías. Se ha visto, digamos, se ha confirmado de que este consumo exacerbado o bajo, porque el consumo bajo de sodio también es negativo para la salud, tiene un impacto programador sobre lo que es la presión arterial y el consumo de sal. Por ejemplo, muchos de estos trabajos han demostrado de que el consumo elevado de sal durante la gestación y la lactancia afecta e incrementa la preferencia de sodio en las crías. Por otra parte, también tiene afecciones a nivel de la regulación de la presión arterial, aumentando la presión tanto basal como inducida por angiotensina o algún otro factor en los organismos. También se ha demostrado sus efectos a nivel renal, disminuyendo, por ejemplo, el número de glomérulos o los marcadores en la expresión génica de marcadores a nivel renal que hacen al balance de sodio y agua, y también impacta a nivel hormonal en la secreción de vasopresina, por ejemplo, también se ha visto de angiotensina. Sin embargo, gran parte de estos trabajos han sido desarrollados utilizando un modelo animal de consumo forzado de sodio. Este consumo forzado hace que los animales no puedan estar en balance, esas madres gestantes, con lo cual se asocia con daño renal y bajo peso al nacer. Nosotros, nuestra intención era abordar este estudio utilizando un modelo más fisiológico digamos, que aproveche la natriofilia per se que existe durante la gestación. La natriofilia ha sido descrita hace muchos años por Richard en 1938 aproximadamente, y ellos observaron de que las madres gestantes que no consumían algunas soluciones o alimentos con una concentración elevada en sal, durante la gestación esas soluciones o esos alimentos se volvían apetecibles o eran palatables durante este periodo gestacional. Entonces lo primero que hicimos fue evaluar en nuestro laboratorio si veíamos ese fenómeno de la natriofilia per se de la preñez. Acá en este gráfico les muestro lo que observamos. Le dimos una solución de 0,45 molar de cloruro de sodio hipertónico y evaluamos a distintas etapas. La adaptación: en esta etapa las hembras todavía no se han cruzado con los machos y no están en la etapa de gestación. Una vez que se cruzan con el macho, aparece la primera semana de preñez y el total del embarazo, de la gestación. Y vemos que durante la preñez aumenta significativamente el consumo de esta solución. Esto es una conducta también innata, ya que permite a la mamá gestante expandir su volumen sanguíneo para albergar a los fetos en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, utilizando este modelo, es que nos fuimos a evaluar si había algunas alteraciones en los mecanismos fisiológicos de la descendencia adulta. Bueno, también como para recordar un poco y para que puedan seguir más también la presentación,
nos importaba ver claves de sistemas que participen en la osmorregulación. Entonces, la osmorregulación a nivel central está llevado a cabo por osmosensores primarios que están ubicados a lo largo de la lámina terminalis. Una de esas estructuras es el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminalis. Estas estructuras son órganos circunventriculares, perdón, que carecen de barrera hematoencefálica, con lo cual pueden hacer el censado de lo que ocurre en la periferia. Entonces, es una vía de ingreso de los factores humorales al sistema nervioso. La otra vía de ingreso de información es a través del tronco encefálico, a través de los nervios vago y glosofaringio, que su principal área de relevo es el núcleo del tracto solitario, a partir del cual envían proyecciones y toda esta información se integra y se elaboran las respuestas conductuales. Estas estructuras que les mencioné recién, pertenecientes a la lámina terminalis, tienen la capacidad de censar, ya sea hormonas, porque presentan receptores y o canales sensores. Presentan, por ejemplo, receptores de angiotensina 2, del péptido natriurético atrial, de vasopresina y de oxitocina, canales sensores de sodio, como los NAX y de la osmolaridad. En particular, yo voy a detallar algunos de ellos porque son los que hemos abordado en nuestro estudio, como el canal osmosensor, el TPRB1, que es un canal catiónico, que se encuentra ampliamente distribuido en todo el organismo. El que se encuentra a nivel central es una variable truncada por splicing alternativo, que a nivel central permite el censado. Ay, perdón, de la temperatura y de la osmolaridad por un efecto mecánico con el volumen celular. En nuestros trabajos previos, utilizando unos ratoncitos knockout para este canal, observamos de que también participa en lo que es la preferencia por la sal. Por eso nos interesó también estudiarlo en este momento. También se encuentran a nivel de estos órganos circunventriculares los receptores angiotensinérgicos de tipo 1, implicados principalmente a este nivel en la modulación de la sed y del apetito por la sal. Y bueno, estos forman parte de estos osmosensores primarios. También hay otros osmosensores secundarios o accesorios dentro del sistema nervioso central, como lo son las neuronas magnocelulares, ubicadas en el núcleo paraventricular y supraóptico hipotalámico. Ahí están marcaditas también en amarillo. Estas neuronas se las considera intrínsecamente osmosensibles porque también presentan en sus somas la expresión de este canal TPRB1. Los cambios en el volumen celular por un aumento en la osmolaridad generan un incremento en la frecuencia de disparo de las neuronas magnocelulares, que terminan en la liberación neurohipofisiaria de oxitocina y vasopresina al torrente sanguíneo. Otro órgano muy importante en lo que es la osmorregulación es el riñón, que se encarga de la reabsorción y la excreción de sodio y agua, así que es un órgano clave. Dentro de esta estructura, algunos marcadores importantes son, por ejemplo, el receptor también angiotensinérgico de tipo 1, que participa en la vasoconstricción, y promoviendo la antidiuresis y la antinatriuresis, es decir, reabsorbiendo tanto agua como sal, y en la proliferación celular. En la otra punta, o con una función más contrapuesta, está el canal, el TPRB1, que también se encuentra a nivel renal y tiene una función protectiva, si se quiere, o así se encuentra muchas veces en la bibliografía sobre la presión, el aumento en la presión arterial, ya que tiene un efecto sobre la filtración glomerular, aumentando la excreción de agua y sodio. Y también el receptor B2 a nivel renal de vasopresina, que es el que está encargado de la función antidiurética de la vasopresina.
Por lo tanto, nosotros especulábamos, de acuerdo a nuestros antecedentes, de que posiblemente alguno de estos cambios, de estos marcadores o de estos mecanismos esté implicado en el efecto de la programación perinatal por el consumo voluntario de sal durante el periodo perinatal. ¿Cómo es nuestro modelo? A ver, ¿cómo es el modelo que utilizamos? Nosotros lo llamamos de consumo ad libitum o voluntario de cloruro de sodio hipertónico, porque tiene la característica de que si bien las hembras y la mamá gestante tiene a disposición cloruro de sodio hipertónico de 0,45 molar, permanentemente también tiene acceso a agua, es decir, que la hembra puede llegar a balance y no está en un estado de hipertonicidad crónica como ocurre en otros modelos, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos con esta exposición al sodio durante el periodo de adaptación, donde las mamás todavía no han sido cruzadas con el macho. Luego del cruzamiento, durante todo el periodo de preñez, tienen acceso al cloruro de sodio hipertónico y el agua durante la lactancia. E incluso una semana luego del destete, las crías también tienen acceso al cloruro de sodio hipertónico. Luego del día postnatal 28 se les retira ese tubo de solución salina y se las deja en condiciones estándar con libre acceso a agua y al alimento estándar también. El grupo control durante todo este periodo tiene acceso a agua y al alimento estándar sin acceso, digamos, a la solución salina. Entonces podemos determinar dos grandes grupos, el grupo programado, que le vamos a llamar con cloruro de sodio, y el grupo control. Utilizando este modelo, lo que quisimos hacer primero fue caracterizar distintas alteraciones o distintos niveles, ¿no es cierto? Analizamos las conductas ingestivas o de ingesta principalmente de agua, después también los efectos cardiovasculares, analizando la presión arterial, efectos renales y también efectos a nivel central del sistema nervioso, la actividad de núcleos como el núcleo del tracto solitario y los órganos circunventriculares que vimos antes, importantes en la regulación de la osmorecepción. Lo que hicimos a estos animales, luego de cuando llegan a la adultez, al día postnatal 60, le volvimos a hacer un desafío osmótico, al cual llamamos sobrecarga de sodio. Lo van a encontrar en las filminas abreviado como SO. Luego del cual medimos todas estas respuestas, ¿no es cierto? Si no se entiende, me avisan porque eh, no hay problema. Bueno, lo primero que analizamos fue el patrón de ingesta de fluidos. En este caso, el estímulo fue la sobrecarga de sodio inducida por una infusión de cloruro de sodio hipertónico. Otro grupo de animales recibió una infusión de cloruro de sodio isotónico. Bueno, como esperábamos, este es el patrón de ingesta de agua, la curva temporal, y como esperábamos, luego de la sobrecarga de sodio, los animales incrementaron su consumo de agua. Sin embargo, aquellos animales que estaban programados tempranamente consumieron prácticamente el doble que los animales controles. Indicando que de alguna forma esta programación perinatal inducida por el consumo de sodio voluntario alteró este patrón de ingesta de fluidos ante una sobrecarga osmótica equivalente. Analizamos también los efectos cardiovasculares, para eso lo hicimos en un experimento en agudos. Las crías adultas programadas y controles fueron canuladas en la arteria femoral. Una vez que se estabilizó el registro, se procedió a hacer un registro basal, luego del cual se procedió a hacer la sobrecarga de sodio. En este caso, analizamos el patrón de respuesta tanto en machos como en hembras.
Sin embargo, vimos los resultados como más interesantes en los machos y como es un modelo bastante complejo en cuanto a lo que es criar las ratas, cruzarlos y costoso, se imaginarán, porque la tenemos desde una semana antes del cruzamiento a las hembras y después postnatalmente mantenemos 2 o 3 meses los animales. Bueno, decidimos quedarnos con los machos y seguir profundizando un poco las respuestas ahí. Esto fue lo que vimos. En las hembras, estos gráficos representan el cambio en la presión en relación al registro basal, ¿no es cierto? Es decir, el delta de presión. Observamos que tanto las hembras programadas como los controles tuvieron un incremento similar de la presión arterial luego de la sobrecarga de sodio que se mantuvo a lo largo del experimento, pero no encontramos diferencias del factor programación, ¿no es cierto? Y lo mismo observamos en la frecuencia cardíaca. Observamos un incremento pronunciado, pero sin diferencias entre los grupos. Como les decía, en los machos observamos también un aumento equivalente en la presión arterial entre los grupos programados y control, pero notamos que durante la fase posterior, digamos, al challenge agudo, los animales controles tendían a restablecer mucho más rápido la presión que los animales programados que la mantenían elevada por más tiempo. Lamentablemente nuestros registros, al ser en agudos, no los podíamos mantener tanto tiempo, así que bueno, a mí ahora con el diario de ayer me gustaría analizarlo mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo que es la frecuencia cardíaca, observamos un incremento equivalente en ambos grupos, pero sin diferencias en la programación. Bueno, por ese motivo, los abordajes que siguen los hemos realizado en machos. Sin embargo, bueno, tenemos algunos tejidos guardados de hembra, pero todavía no hemos hecho determinaciones. Con lo cual, concluimos que la programación inducida por este consumo ad libitum causa en los machos una demora en el restablecimiento de la presión arterial luego de la sobrecarga de sodio. También analizamos a nivel renal, para lo cual, bueno, realizamos el mismo protocolo y a los machos programados y controles les realizamos la sobrecarga y luego analizamos las respuestas renales de expresión génica, analizamos la expresión del canal TPRB1, de angiotensina tipo 1 y del receptor vasopresinérgico tipo 2. Los análisis fueron hechos luego de la sobrecarga y a nivel basal. Y también analizamos la histología renal con la técnica de hematoxilina eosina. Bueno, acá en la tablita, no sé si se lee porque está media pequeña, pero bueno, analizamos el tamaño renal, que no observamos diferencias, el tamaño de la corteza, la relación entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman y tampoco vimos diferencias. Pero sí encontramos una diferencia en el número total de glomérulos a nivel total o analizado por milímetro cuadrado. Una diferencia significativa donde los animales programados tenían un menor número de glomérulos. Esto coincidía un poco con lo que lo que encontramos descritos en la bibliografía en relación al consumo obligado de sal. Por supuesto, el grado, digamos, de reducción en el número de glomérulos, en nuestro caso es mucho menor porque, como les dije, la mamá siempre tiene agua disponible, entonces puede alcanzar el balance sin estar en un estado crónico de hiperosmolaridad. Bueno, luego analizamos la expresión del ARN mensajero de los canales del TRPV1, del B2 de vasopresina y del angiotensinérgico tipo 1. A nivel de la corteza renal encontramos una disminución significativa en los grupos programados con sal, a diferencia de los controles, sin observar efecto de
del segundo challenge, digamos, de la sobrecarga de sodio. A nivel del receptor de vasopresina no observamos ningún cambio significativo. Y en cuanto al receptor de angiotensina tipo 1, observamos, contrario al TRPV1, un aumento en la expresión mediada por el factor programación, es decir, los animales programados tenían mayor expresión del receptor AT1 en relación a los controles, sin efecto también de la sobrecarga aguda de sodio. A nivel de la médula, observamos un poco el efecto contrario, donde se vio una disminución en los animales sobrecargados de sodio durante la adultez, es decir, en el estímulo postnatal del canal TPRV1, coherente un poco con el estímulo que se está observando, sin efecto del factor programación. En relación al receptor de vasopresina no encontramos ninguna diferencia. Y en angiotensina también observamos una disminución luego de la sobrecarga de sodio corporal, pero sin efecto de programación perinatal. Con lo cual, concluimos en esta parte a nivel renal que también este consumo ad libitum de cloruro de sodio hipertónico disminuye el número de glomérulos y altera la expresión génica de TRPV1 y AT1 a nivel de la corteza renal. Luego, otro de los objetivos era caracterizar un poco el circuito de control y el perfil neuroendocrino de estos animales. Entonces, lo que hicimos, bueno, los animales adultos, machos, programados y controles, los analizamos luego de la sobrecarga y también a nivel basal. En este caso, procedimos a hacer la inmunodetección luego de que los cerebros fueron fijados para evaluar activación neuronal utilizando FOS y la cuantificación también utilizando vasopresina, y realizamos el análisis de la expresión génica por PCR, real-time PCR. Bueno, a nivel central, analizamos primero las estructuras que conforman la lámina terminalis, que como les comenté antes, son la principal puerta de ingreso de información de tipo humoral desde la periferia del sistema nervioso. Analizamos el órgano vasculoso de la lámina terminalis, el núcleo preóptico mediano y el órgano subfornical. Bueno, como el challenge es un estímulo hiperosmótico, se observó un incremento en el número de neuronas activadas marcadas por FOS luego de la infusión hipertónica. Estas barras dentro de la categoría HP es de solución hipertónica. Entonces, bueno, tal como se esperaba, se incrementa la actividad de esas neuronas en las tres estructuras que conforman la lámina terminalis. El núcleo preóptico se dividió en su porción dorsal y ventral, por eso vemos incrementado en esas dos subáreas. Sin embargo, a nivel del órgano subcortical, donde observamos de que el challenge incrementa la actividad de las neuronas, vemos que los animales programados tienen una actividad menor, es decir, tienen una respuesta menor en el número de neuronas activadas, indicando que posiblemente esta área sea como, digamos que de alguna forma se haya generado como una tolerancia por ese ambiente hiperosmótico temprano, necesitando posiblemente un estímulo más fuerte para llegar al nivel del control, ¿no es cierto? Luego analizamos otras áreas a nivel del tronco, dijimos de que la vía nerviosa, que trae información de los nervios periféricos, como del sistema porte hepático, donde están los osmosensores periféricos y renales, es otra área importante en la recepción de estímulos. Vemos también de que la hipertonicidad aguda que realizamos a nivel postnatal incrementó la actividad de esas neuronas, pero con un efecto menor en los sujetos programados. Estas estructuras, tanto el núcleo del tracto solitario como el órgano subfornical, que presentan esta disminución en los animales programados,
son claves porque participan tanto de la osmorecepción como de la varorecepción. Entonces, bueno, son áreas como muy importantes para el control de la presión, de la osmolaridad, de la función renal. Bueno, también se analizaron otras áreas, como el área postrema, donde observamos en ambos grupos un incremento en la actividad, y el núcleo parabraquial lateral, que también presenta un incremento. Con lo cual, podemos decir que esta programación perinatal disminuye la actividad neuronal a nivel del órgano subcortical y del núcleo del tracto solitario ante un estímulo, un challenge hiperosmótico. Bueno, a nivel neuroendocrino fuimos a ver qué pasaba también con las neuronas magnocelulares que estaban ubicadas a nivel del paraventricular y del supraóptico. Bueno, analizamos la marcación para FOS del supraóptico, observamos que en ambos casos este challenge osmótico postnatal incrementó la actividad de las neuronas en esta área, no así, por ejemplo, fíjense la infusión isotónica. Lo mismo pasó con la subdivisión lateral magnocelular, que es principalmente vasopresinérgica. También analizamos esta área, que es la porción ventral del paraventricular, que es un área que no tiene neuronas magnocelulares, eh, con lo cual nos interesaba también ver qué pasaba. También se incrementa la actividad neuronal. Y analizamos también la doble marca con oxitocina y vasopresina dentro del supraóptico y el lateral magnocelular, para evaluar qué estaba pasando específicamente con las neuronas magnocelulares oxitocinérgicas y vasopresinérgicas, y no encontramos diferencias en el número de neuronas vasopresinérgicas u oxitocinérgicas activadas. Si bien el estímulo las activa, no encontramos diferencias por el factor programación. Analizamos también la respuesta plasmática ante la sobrecarga de sodio o el estímulo hiperosmótico, y observamos que, bueno, tal como se esperaba, el incremento en la osmolaridad o la infusión de esa solución hipertónica incrementaba los niveles plasmáticos de vasopresina, pero sin diferencia en el patrón en el factor programación. Sin embargo, cuando fuimos a analizar a nivel del cerebro el ARN mensajero, observamos que aquellos animales que habían sido sobrecargados, el animal control incrementaba el RNA mensajero significativamente, mientras que aquellos sujetos que habían sido programados tempranamente con el consumo materno de sodio no presentaban ese incremento, se volvían como refractarios a ese incremento. Bueno, eso nos llamó bueno, nos abrió un montón de preguntas, una de las cuales, que lo primero que pensamos es que quizás el canal osmosensor, el TPRB1, del cual les comenté al principio, podría estar disminuido, entonces no teníamos una percepción de la respuesta. Bueno, analizamos la expresión del mensajero a nivel del paraventricular, del TRPV1 y a nivel del supraóptico, y en ninguno de los dos casos observamos cambios en su expresión. Lo probamos también por Western blot, analizamos tanto en el supraóptico como en el órgano vasculoso de la lámina terminalis, acá no lo puse, pero también lo analizamos y tampoco encontramos cambios a nivel de la expresión de este canal. Luego analizamos otro marcador de la síntesis de novo de vasopresina, que fue el marcador, el ARN heteronuclear, y observamos que a nivel del núcleo paraventricular se incrementa la expresión, pero luego de la sobrecarga de sodio, independientemente del factor programación, es decir, que independientemente si el animal era control o programado, este estímulo era capaz de incrementar el ARN heteronuclear de vasopresina. Contrario a lo que pasaba en el supraóptico, que era donde veníamos viendo estos cambios refractarios de vasopresina, donde observamos prácticamente lo mismo. Los animales controles, ante un estímulo hiperosmótico, incrementaron significativamente la expresión del heteronuclear,
Sin embargo, los animales programados eh, no, no presentaban esta respuesta ni este aumento, se presentaron como no responsivos. Entonces, analizamos la expresión del nonapéptido de vasopresina utilizando microscopía confocal, cuantificando la señal en la intensidad lumínica, digamos, que generan las capas, digamos, de la microscopía, y observamos el mismo patrón, donde los animales controles, que son en esta línea superior, luego de la sobrecarga de sodio, aumentan la expresión de vasopresina en relación a su control, mientras que los animales programados no presentan ese aumento, e incluso el animal sobrecargado de sodio programado es estadísticamente diferente también del animal control con sobrecarga. Evidenciando una vez más que este sistema está afectado por la programación y se encuentra como refractario o no responsivo ante este estímulo hiperosmótico postnatal. Entonces, bueno, nos llevó a concluir que esta programación perinatal inducida por el consumo voluntario de sodio causa también una disminución de la respuesta vasopresinérgica ante un estímulo osmótico en las crías adultas. Como para resumirles un poco lo que les he comentado hasta ahora, nuestros resultados indican que este consumo ad libitum de una solución hipertónica produce en las crías, cuando son adultas, a nivel basal, una disminución en el número de glomérulos, un desbalance en lo que es la expresión del canal TPRB1 y el receptor angiotensinérgico tipo 1, disminuyendo la expresión del canal y aumentando la expresión del receptor de angiotensina. Estos animales, cuando son desafiados durante la adultez a un estímulo hiperosmótico, eh, presentan un incremento en la presión que, a diferencia de los controles, demora más en restablecer a los niveles basales, tienen un aumento más sostenido en la presión arterial. A nivel hipotalámico y neurohipofisiario, observamos de que los animales controles, como es de esperar, por un estímulo osmótico, incrementan la expresión de vasopresina, del mensajero de vasopresina y la vasopresina heteronuclear. Sin embargo, los animales programados presentan una respuesta refractaria y la vasopresina parece ser no responsiva ante este estímulo hiperosmótico. Y a nivel del circuito cerebral, vemos que tanto el núcleo del tracto solitario, donde llegan el relevo de los nervios con información varoceptiva y de osmolaridad, al igual que el núcleo subfornical, también tienen una disminución en su actividad ante este estímulo. Bueno, todo esto nos lleva a proponer de que este tipo de modelo, que es bastante fisiológico y que por ahí puede representar un poco más el consumo humano, que donde no hay una alteración, sino hay un consumo voluntario, tiene un impacto también en la fisiología y programa distintos sistemas celulares y moleculares de los organismos, volviéndolo, no sé si susceptible, pero sí diferentes por lo menos ante la reexposición de un estímulo de este tipo. Bueno, y por último, como para hacer un mensaje de cierre, estos datos que obtuvimos en un modelo animal aportan información valiosa, ya que el embarazo es una etapa natriofílica per se. Los resultados indican que el consumo materno o voluntario de sodio influye en la respuesta endocrina y el control de la presión arterial en la próxima generación. Y así la ingesta de sodio, que es un componente modificable en la dieta tanto de la madre como del recién nacido, se puede modificar y tomar como medida, ya que afecta la salud en la descendencia durante su vida adulta. Bueno, muchísimas gracias
Esta es más o menos el equipo de trabajo. Esta es Cintia Porcari, quien realizó su doctorado realizando parte de estos experimentos, igual que Fabiola. Ella inició con estos trabajos. Bueno, Laura Vivas, acá Marcelo seguramente recuerda esa foto. Ha sido la directora de nuestro laboratorio y siempre nos ha estado facilitando un montón el desarrollo de los experimentos. Ahora se ha retirado, pero bueno, ha formado parte de la mayor parte de ellos. Agradecer también a nuestros colaboradores brasileros, Antunes Rodríguez y André Mecuaui. Este es el instituto donde trabajo en Córdoba. Y por supuesto agradecer a las agencias que nos dan financiamiento. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Bueno, bueno, Andrea, muchísimas gracias. A ver si acá hay preguntas en el chat. Si no, levanten la mano. A ver, pregunta, Liliana. Hola Andrea. ¿Cómo Bueno, estás, Liliana? bien, te felicito, la verdad muy interesante, digamos, y muy claro lo que mostraste y de pronto, bueno, a tener un poco más cuidado en el consumo de sal, ¿no? Que es algo que ya se viene repitiendo hace bastante tiempo. A mí, yo me quedé un poco con, cuando vos mostraste, pero a ver si no digo una cosa por otra, respecto a la pérdida de los glomérulos. Vos decís que hay pérdida de glomérulos en estos animales. ¿Ustedes evaluaron funcionalidad renal? Es decir, esos glomérulos que se pierden, ¿cuánto impactan en la función del riñón en ese momento al menos? Claro. Mira, eso, bueno, justo tenía una diapo con eso, pero la saqué. En el modelo de sobrecarga de sodio, esos glomérulos, la función renal está intacta, no la afecta. Sin embargo, vemos diferencias, por ejemplo, en otro modelo animal donde depletamos de sodio, ahí sí hay una pequeña diferencia en lo que es la excreción renal de sodio. Pero en este modelo puntual excretan normal. Y son animales también jóvenes, con lo cual yo creo que están justo en su momento de mayor esplendor, si se quiere, funcional. Entonces, no vemos, pero creo que a largo plazo eso podría impactar. De todas formas, como les dije antes, la pérdida de glomérulos es significativa en relación al control en un 20%, pero los modelos de consumo forzado tienen un 50% menos de los glomérulos y ven, por ejemplo, una manifestación de la presión arterial, un incremento espontáneo a los 4 meses de desarrollo, digamos, basalmente les aumenta. Es decir, que tiene una relación lineal. Esto sería como un efecto mucho más suave, con una pérdida de glomérulos, pero que al menos en esta etapa y ante este estímulo no le encontramos diferencias en lo que es la excreción. Pero es Hicimos, una cuestión de que no se forma, o sea, que se forman una afectación en el desarrollo, ¿sería? ¿Podría pensarse? mira, lo que yo, ¿O es una pérdida, digamos, una lesión del glomérulo por que, digamos, está demostrada la sobrecarga del sodio que lleva al daño glomerular? claro, lo que postulan muchos es como que este ambiente hiperosmótico tan temprano y la activación de todos los sistemas lo que hace es generar una maduración arrebatada, si se quiere, del riñón. Ok, Entonces se forman menos, es como que se acelera la formación de los glomérulos y queda menor cantidad, digamos. claro. No, sí, a mí me entró la duda en cuanto a la repercusión de la funcionalidad, que seguramente si vos lo seguís en el tiempo, como bien dijiste, probablemente se vea esa alteración de la función. Claro, sí, mira, bueno, que Marcelo se debe acordar porque le hemos pedido varios consejos al respecto. Hicimos el modelo con DOCA para ver la hipertensión. Y vemos cambios, por ejemplo, en la ingesta de agua, que se dispara terriblemente la ingesta de sal, digo, en relación a los controles no programados, pero no los logramos hacer diferencialmente hipertensos en relación al control, o sea, se vuelven hipertensos al igual que el control.
Y Ok, lo que yo veo en la bibliografía en general, lo siguen a los animales mucho más tiempo. Entonces, por ahí no estamos agarrando el periodo donde esos sistemas empiezan como a decaer o a mostrar, viste, las falencias y a quedarse cortos, digamos, con la funcionalidad. No sé bien. si Y me te explico. hago, sí, no, no. Te hago otra preguntita que me quedó, otra duda. Vos hablabas cuando veías que como que no restablecía la presión arterial ese grupo, es decir, que la tardaba. Ahora, yo no veo que restablezca, al menos en el gráfico que vos marcaste. O sea, siguen como no volviendo. Claro, sí, sí. Lo que tienen también ese grupo es que, digamos, después se ve, en algunos casos teníamos dos o tres animales que continuaron Ujú. un poquito más y empieza como la curva muy lentamente. Ah, ok, También es un modelo, digamos, el análisis de la presión que hicimos es bajo anestesia. Entonces yo lo que pienso que como claro. tienen deficiente el sistema vasopresinérgico. Los animales toman agua para compensar el déficit en la reabsorción de agua renal. Es mi teoría, ¿no? Mi idea. Entonces, al estar anestesiados, estos animales no pueden compensar con la ingesta la hiperosmolaridad. Entonces, tienen el estímulo persistente por más tiempo. Claro. Entonces yo me imagino que también, digamos, la regulación, si el animal está despierto, sería un poco más rápida que en este caso bajo anestesia, donde solo No, está sí, es el lógico. riñón tratando de compensar ese aumento de la osmolaridad. No, es lógico, está bien. O sea, es creíble tu idea. Claro. Gracias, Andrea, muchísimas gracias. Nada, no. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Si no hay más preguntas, paso yo a hacer alguna pregunta. Eh, no sé si alguno si levanta la mano, a ver, voy a fijar si... No, nadie está levantando la mano. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta entonces, Andrea. Ustedes hacen es el modelo en donde, bueno, a la madre le dan el agua común y el agua hipertónica. Después nacen los animalitos, los dejan crecer y después los infunden con cloruro de sodio. O sea, sería como algo forzado indirectamente, Sí, tal ¿no? cual. Pero Ujú, bajo sí, sí, anestesia, sí. bajo Ujú. anestesia. En el caso de la presión, sí. Bueno, por supuesto, en los de la conducta ingestiva no. Y en los otros, donde tomamos las muestras a nivel del riñón, no. Y centrales tampoco. El ¿Eso único que cómo le tomamos dan bajo ustedes? anestesia es el de la presión. Claro, pero ustedes les infunden a Sí. todos les funden. Ahora, Ah, ¿qué pasa si en vez de infundirle le hacen forzado? Pues básicamente es como que sería lo mismo, ¿no? Unos sí, dormidos y otros no. La ingesta de cloruro de sodio hipertónica. Pues a largo plazo y con determinación indirecta, pues tienen el aparato ustedes para determinar indirecta la presión sí. por Ujú, esfingomanometría. sí, Porque a mí se me ocurre como que obviamente el animal que proviene de esa madre, ¿sí? sí. Que tuvo esa sobrecarga no forzada de cloruro de Ujú, sodio, puede ser inclusive hasta más sensible a la sal y ante una pequeña dieta diferente de sal a los normales, puede generar alguna patología cardiovascular o renal que lleve, por ejemplo, a la hipertensión. sí, O si no, en vez de darle una dieta forzada, le das la misma, la bebida forzada, le das lo mismo que le dabas a la madre. El agua sí. normal y el agua hipertónica, a ver si esos animales tienen como más avidez por el agua hipertónica. Sí, lo que vimos, porque a estos mismos bichitos le hicimos también depleciones de sodio. Cuando nosotros le damos el tubo sin ningún estímulo, digamos, sin ningún challenge cuando es adulto, no vemos diferencias. Quizás toman un poco menos de fluidos en general. En algunos casos hemos visto eso. Cuando le damos un desafío, ahí sí se ponen de manifiesto y es como que se evidencian más las marcas de la programación.
En el caso de la depresión de sodio sí tienen una mayor preferencia por la sal. O sea, Claro. hacen un cóctel más hipertónico y toman más sodio en relación al agua que los controles. O sea, hay una preferencia que sí está impronta. Y también ha sido caracterizado en otro tipo de modelos donde se ve eso. Incluso modelos de programación de otra índole, como los niños o los animalitos de bajo peso al nacer o de nacimiento prematuro, también tienen esa impronta de tener una preferencia por la sal. Claro, pues Eh, estaría piola capaz también, yo sé que obviamente, como vos decís, es mucha plata, pero seguirlos con dieta normal y todo a lo largo del tiempo a ver si desarrollan alguna patología cardiovascular, ¿no? Per sí. se, por haber nacido de una madre, ¿no? Que tenía esa sobrecarga de sal, Tal ¿no? cual. Sí, sí, viste, igual pasa porque por las claves quimiosensoriales del sabor, incluso de que tienen como facilitada la preferencia. Y Lo que y del le olfato comentaba también, también ¿eh? a Liliana es que con el modelo de DOCA, donde toman el doble, o sea, realmente toman mucho más sal que los animales controles, pero eso no, digamos, se ve que lo empiezan a compensar y no vemos una ventana temporal diferente de aparición de la hipertensión. Sí vemos que toman más, pero el patrón de aumento hasta que se vuelven hipertensos es el mismo que los controles. No pudimos pescar algo distinto. Que yo también pienso lo mismo que vos, digo, me gustaría evaluarlo o de última hacer algún desafío más suave cuando ya sean más añejos, digamos, que uno pueda verlo con mayor facilidad. Yo creo que tienen como alguna pseudo vulnerabilidad al desarrollo de la hipertensión porque en el riñón los canales están desbalanceados y todos favorecen la reabsorción de sal, digamos, sumado que tienen favorecido el consumo, es como que todo los lleva para ese camino. Pero bueno, no lo logramos ver todavía. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Bueno, no hay nadie más levanta la mano. Así que bueno. Bueno, entonces, damos por terminado el seminario. Andrea, te agradecemos mucho tu participación, tu tema, la verdad, muy, muy interesante, todo esto. La fisiología siempre firme, junto al Sí. pueblo, como diría Crónica. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia y bueno, nos veremos entonces en el próximo seminario, el próximo lunes. ¿Sí? Muchas gracias a Así- ustedes y gracias por la invitación, ¿eh? bueno, Bárbaro, Andrea, muchísimas Chao, gracias y Andrea, saludos para muchas todos por allí. gracias. Que sigan lindo. Gracias. Chao.